Bueno, entonces señores, hoy empezamos con un tema muy nuevo, muy importante, muy bacano, les va a gustar muchísimo y les va a cambiar, espero que les cambie un poquito la concepción de lo que hemos visto, de lo que es la programación hoy en día. Hoy vamos a introducir lo que es un patrón de diseño y el patrón de diseño se llama el modelo vista controlador. Sus siglas en inglés, MVC, que significa Model View Controller. Y es de las poquitas cosas que la sigla en español es la misma sigla en inglés. O modelo vista controlador en español, como le quieran decir. Y entonces eso es un patrón de diseño que es full orientado a objetos. Pero más que full orientado a objetos, es un patrón de diseño que nos va a servir para entender perfectamente la separación en tres capas. ¿Por qué? Cuando decimos modelo vista controlador, lo que es el controlador es, es el que orquesta todo. O sea, el controlador es el corazón de la aplicación. El controlador es el que sabe cómo le llega una petición y cómo la responde. Normalmente el controlador es el que interactúa con el modelo. Y el modelo es donde está la lógica de negocio. Y el modelo es el que trabaja con los datos. O sea, el modelo, yo lo asocio de esta manera para que les quede muy fácil. El modelo es una representación de los datos. El controlador es el que maneja todo, el que manipula, el que tiene la regla, la lógica. Y la vista es la interacción con el usuario. Entonces, ya nuestras aplicaciones, cuando nosotros nos logremos concientizar de que si una piecita de software es algo que el usuario ve, decimos, eso tiene que ser una vista. Si nuestra lógica de negocio dice, no, es algo que manipula datos, que almacena información o que graba información en una base de datos, decimos, ese es el modelo. Y cuando nosotros decimos, no, aquí tenemos que hacer un cálculo, tengo que escuchar una petición, luego hacer una validación y luego mandar otra cosa a pantalla, eso es un controlador. Entonces separamos muy fácil los tres modelos. Esto no es nuevo. Esto de modelo vista controlador es, vea que eso fue desarrollado por ceros, vea quien creyera, no hacen solo impresoras, a finales de los años 70. A finales de los 70 ya estamos hablando, porque esto más que sea .NET o que sea Java, esto es un patrón de diseño, es una forma de cómo uno puede desarrollar las aplicaciones. Claro que .NET viene mejorando esto fuertemente. Hasta la versión Visual Studio 2010, ellos manejaban el MVC 3, modelo vista controlador versión 3. Ya tenemos modelo vista controlador versión 4 y vamos a trabajar en este curso aplicaciones en modelo vista controlador versión 4. ¿Qué más les digo de esto antes de... Vamos a mirar aquí un par de cositas antes de empezar a hacer la aplicación. Bueno, ¿por qué es bueno utilizar MVC? MVC es sobrado para todo lo que tenga que ver con web. Es una solución que se ajusta muy bien a las necesidades de las aplicaciones web, en las cuales en una aplicación web nosotros lo que ponemos es pintamos algo y le damos al usuario un viajado de alternativas. Ve, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres sacar un reporte? ¿Quieres consultar tal cosa? ¿Quieres loguearte? ¿Quieres? Etcétera. Donde cada hit, o sea, cada clic o cada interacción con el usuario se asume que yo tengo que escuchar esas peticiones y darle una respuesta. Y se asume que normalmente en estas aplicaciones necesitan persistencia. Las aplicaciones comerciales, que son las aplicaciones que nosotros estamos desarrollando ahora, normalmente las aplicaciones comerciales requieren una alta interacción con datos persistentes. Llamemos datos persistentes a datos que están almacenados para luego poderlos recuperar. Archivos XML, bases de datos, archivos planos, etcétera. Entonces el MVC es sobrado para eso. Aquí tenemos modelo, es la lógica del negocio. Controlador es el flujo de la aplicación. Y vista es la representación, es la vista de lógica de presentación. Ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no encontramos aquí una comunicación directa entre la vista y el modelo. Todo pasa por el controlador. ¿En qué flujo? Vamos a mirar los flujos de peticiones para esto.
Bueno, antes una descripción. Entonces, el modelo es la porción que implementa la lógica del negocio y este se suele llamar modelo porque representa sus objetos y sus interacciones con el mundo real. Tenemos por aquí la vista. Las vistas son las porciones de la aplicación MVC que representan la salida del usuario. Obviamente una de las salidas más comunes es HTML, pero pueden ser otras. No todo lo que sale por vistas es HTML. Pueden salir otras cosas por vista. El controlador, entonces el controlador vamos a identificarlo como la pieza más importante de la aplicación MVC. Y el controlador es el que está pendiente de escuchar todas las peticiones. Normalmente hay una relación de la siguiente manera. A un modelo, ojo pues lo que les voy a decir, a un modelo lo pueden manipular varios controladores. Y un controlador manipula varias vistas. Normalmente funciona así. Entonces hagan de cuenta esto. Supongamos que nosotros vamos a hacer una opción en la cual vamos a editar clientes. Entonces cuando el usuario presione clic, en el código del cliente que quiere modificar, ¿quién escucha esa petición? El controlador. Entonces el controlador dice, ¡ay! Van a modificar un cliente. Entonces voy a pintarle la vista para que modifique el cliente. Y cuando le pinta la vista, ¿qué le tiene que pintar? Los datos del cliente. O sea, los campos con los valores actuales, posiblemente para que él modifique. Eso tiene sentido, ¿cierto? Ahora, y eso ahí, ¡pum! Fue una iteración, entonces a una reacción del controlador. ¿El controlador de dónde se saca los datos para poder pintar el cliente? Del modelo. Entonces el controlador es el que extrae el cliente actual del modelo, ahí interactuó con el modelo, el controlador, y luego, ¡pum!, llama a la vista de edición de cliente. Y hasta ahí llegó el trabajo del controlador. ¿Por qué? Porque fue una petición GET. Ahora, ¿el cliente qué hace? El usuario manipula el registro, cambia lo que tiene que cambiar y presiona clic en el botón que hace el cambio, hace un submit al formulario, a la vista donde estaba el cambio. Entonces ahora, ¿quién se da cuenta quién se dio cuenta que cambiaron eso? El controlador escucha eso. Entonces ya se llama otra vista del controlador y es que ya por un post se sabe que cambiaron el cliente. El controlador hace las validaciones pertinentes, identifica pues si campos obligatorios, reglas pues de negocio, las validaciones que tiene que hacer, y si es correcto todo lo que tiene que hacer, es el controlador el que le dice al modelo, listo papito, guarabe, y se almacena la información. Y se van a dar cuenta que bajo ese esquema nuestras peticiones se hacen mucho más sencillas. Nos va a simplificar mucho la lógica que le apliquemos a cada una de las aplicaciones, con una ventaja muy buena, y estamos respetando muy bien las 3 capas, que es el tema que sigue. Si ustedes miran el currículo, estamos hablando de programación en 3 capas. Por eso, cuando llego a 3 capas, yo trabajo fuertemente en el MVC, porque el MVC es sinónimo de las 3 capas. Entonces aquí está. Generalmente el controlador crea instancias de los modelos, o sea, crea instancias. O sea, estoy creando una instancia del modelo cliente, porque los modelos, las instancias, el modelo, vamos a representar ya los objetos, y esos objetos pueden tener persistencia. Listo. Entonces, y para conseguir los datos que se presentan a los usuarios, enviándolos a la vista correspondiente. ¿Cómo es una solicitud para ver un registro? Entonces, aquí de este lado está el lado del cliente, aquí tenemos el lado del servidor. Entonces, el cliente, ¿qué hace? Hace un requerimiento. ¿Quién escucha el requerimiento? El controlador. El requerimiento es, voy a ver los datos de un cliente. Entonces, el controlador sabe que eso lo tiene que actualizar en una vista. La vista se pega al modelo, el modelo se pega a la base de datos, la base de datos le responde los datos al modelo, el modelo representa los datos en la vista y esa vista es la que se le muestra al usuario. Este es, digamos, el flujograma cuando vamos a consultar un registro. El flujograma cuando vamos a modificar unos datos. El usuario hace un requerimiento al controlador, el controlador le dice al modelo, ve modelo, me van a modificar este cliente. Entonces este modelo es el que se encarga de mandar los datos a la base de datos,
la base de datos le da una respuesta, esa respuesta es enviada al controlador y el controlador envía una respuesta y le dice si fue ok o no fue ok y luego queda listo para hacer el siguiente envío. Ahora sí, eso era todo lo que les iba a mostrar de la parte que eso era lo que tenían preparado. Solamente unas cositas introductorias para hacer. Esto no vamos tan rápido. Entonces creo que les recomiendo que lo hagamos juntos. Traten de hacerlo ustedes también, por favor, que no es difícil seguir este pedacito. Esta clase estos programas son cortos. Entonces, bueno, entonces vamos a crear nuestro primer proyecto. Entonces, por favor, ejecuten el Visual Studio. Y aquí en el Visual Studio vamos a hacerle el nuevo proyecto. Entonces, al darle nuevo proyecto, obviamente no marquemos Visual Basic. Vamos a marcar aquí otros lenguajes. Vamos a hacerle Visual C#. Y dentro de las plantillas de Visual C#, en las plantillas web, encontramos que aquí tenemos aplicación web ASP.NET MVC 4. Vean que todavía está todavía activa el MVC 3. Y si cambiamos de framework, si vamos a otro framework, a ver, en el 3.5 no hay que agregarlos. Pues que, a ver, en framework 4 sigue la 3 y la, bueno, y en framework 4.5 tenemos la 3 y la 4. Lo que pasa es que esas plantillas de MVC 1 y MVC 2 venían antes con el Visual Studio 2010. Y uno incluso en Visual Studio 2010 uno puede trabajar aplicaciones en MVC 4, pero hay que descargarlas. Es más, uno puede descargar más plantillas. Hay empresas de software que te crean plantillas de MVC, que te ayudan a, o sea, puedes descargar un framework extendido del MVC 4, que te va a ayudar a ahorrar trabajo. Pero bueno, si hay oportunidad, luego lo hacemos. Bueno, no le voy a cambiar el nombre, lo voy a dejar así, MVC Application 1, aceptar. Y él luego va a hacer otra pregunta, va a hacer una pregunta muy importante. Aquí es donde yo les decía de las plantillas. Si yo tengo instaladas más plantillas, me aparecen acá y las puedo descargar. Yo puedo descargar plantillas para MVC, en el cual hago que mis aplicaciones sean incluso más poderosas. Es importante ahí después de pronto investigar sobre eso. Ahora él tiene varias plantillas para crear una aplicación MVC. La crea vacía, donde solamente crea la estructura de carpetas y nos crea unos archivitos de configuración. Tenemos la estructura básica, tenemos una aplicación de internet, luego ya vamos a explorar estas, donde ya nos crea todo un portal web, pero nos crea todo un portal web ya con el esquema de MVC. Podemos crear una aplicación de internet o podemos también crear una aplicación para móviles. Ojo, yo aquí puedo crear también una aplicación para móvil, no creando el cliente móvil, sino creando una aplicación para acceder por browser en un cliente móvil. Funciona muy bien. Y este web API, la verdad, yo no tengo que investigarlo, ese no he trabajado mucho sobre eso. Es para crear un API que utilizaría en otros proyectos. Por el momento vamos a decirle que vamos a crear una aplicación vacía. Ahora, él aquí nos pregunta ¿cuál es el motor de vistas? Entonces en el motor de vista nos da dos opciones. Podemos crearlas ASPX o podemos crearlas con Razor. Razor es un motor, es un renderizador de páginas. Es una cosa que es una utilidad que nos trae el Visual Studio, que nos va a facilitar poder pintar páginas dinámicamente de manera más eficiente. Yo prefiero Razor que ASPX. Y luego nos dice que si creamos proyectos de prueba unitaria, pues pongámosle que sí. Después vamos a cacharrear cómo se manejan esos proyectos de prueba. Son robots de prueba que nos van a ayudar a hacer testing de las aplicaciones. Vamos a darle aquí a aceptar. Y aquí funciona una cosa maravillosa. Vamos a ver qué pasó aquí. Entonces esto es muy claro. A mí me parece... Ya no quiero hacer otra aplicación que no sea MVC después de esto. Ya probé la fruta prohibida. Listo, ya. Haga de cuenta que... Esperemos un tantito. Él ahí agrega unas librerías. Bueno, entonces vamos a esculcar un poquito que nos entregó cuando le dijimos que queríamos hacer una aplicación. Entonces aquí dice MVC Application 1.
Entonces, si usted o si os das cuenta, aquí tenemos la carpeta controllers, tenemos la carpeta models y la carpeta views, que por el momento ambas están vacías. Solamente en la carpeta views tenemos un web.config que luego lo vamos a esculcar un poquito. Bueno, dentro de la carpeta application data están las bases de datos locales que tiene la aplicación. Por ejemplo, ahí es donde se nos mete la base de datos cuando utilizamos cuando hagamos proyectos con seguridad, la base de datos de membership se nos va a ingresar ahí. Y nos vamos a dar cuenta que no es la única base de datos que podemos tener. Ya creo yo que en la próxima clase haremos un ejemplo en el cual vamos a incluir otra base de datos ahí. Donde dice application star, este sí es muy importante. Y voy a concentrarme en este archivo que se llama el row config. Este archivo de rutas nos dice cómo va a escuchar en las peticiones URL. Entonces vea que las peticiones, ¿cómo las escucha? Las escucha, primero, busca un controlador, le dice slash, después del controlador está buscando una acción, esa acción es una vista, y luego viene ID, que es un parámetro. Y por defecto, ojo pues, por defecto él busca un controlador que es el controlador home. Él busca por defecto una vista que es la vista index, y por defecto tiene un parámetro que se llama ID, pero el parámetro lo marca como opcional. Entonces, si nosotros no cargamos el controlador, si nosotros no le mandamos parámetro, pues no va a sacar error. Ahora, si yo ejecutara la aplicación en este momento, me va a sacar un error. ¿Por qué saca un error? Porque vea que él lo va a buscar un controlador llamado home. ¿Y hay controlador home? No hay controlador home. Vamos a ejecutar el proyecto a ver qué pasa. Si yo ejecuto el proyecto, se van a dar cuenta que esta vaina saca un error. Entonces yo ejecuté el proyecto, chun, 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 esperemos, tuki, 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 tuki. La primera vez se nos va a demorar un tantito adicional. Taque. Entonces aquí sacó error. ¿Por qué? Él está buscando un controlador que llama un controlador home. Ahora, crear el controlador es muy breve. Solamente vamos a irnos aquí a la carpeta de controladores. Vamos a presionar clic derecho. Y aquí nos va a aparecer agregar. Y le podemos decir agregar controlador. O también lo podemos hacer con control M. Luego control C. Con una combinación. Entonces vamos a decirle que vamos a agregar un controlador. Entonces cuando vamos a agregar un controlador, ojo, él nos hace unas preguntas que son importantísimas. Esto sí está lento y mira, hasta para pintar la pantalla se demora. ¿Qué le pasó a esta maquinita? Uy, fue pucha, tiene un problema ahí de... Vamos a darle al tab y al tab. Ah, no, está jodido. Bueno, entonces, ¿cómo? Si ve, está pero bien... Bueno, está pero bien llevado. Bueno, entonces aquí, él nos va a decir, espérate que por aquí hay unas cositas que quiero... Epa, pero esto así no me sirve. Voy a darle cancelar. Y voy a darle nuevamente agregar controlador. Listo, así es mucho mejor. Un bugcito ahí de .NET. Bueno, ojo pues, aquí el controlador lo vamos a llamar home controller, porque él va a buscar un controlador en controlador home. Ahora, bien importante, no le quiten esa palabrita controller. Es más, yo no sé por qué la deja quitar, no la debería dejar quitar. Todos los controladores van a tener el sufijo controller. Si le quitamos ese sufijo, no va a funcionar, ya no lo va a encontrar. Entonces nosotros estamos diciendo que va a llamar el controlador home. Ahora, él nos va a decir que qué plantilla. Por el momento está diciendo, bueno, tú quieres, ahí nos va a dar una cantidad de opciones. Entonces dice MVC con acciones de lectura y escritura y vistas que usa Entity Framework, MVC con acciones de lectura y escritura, controlador API vacío, etcétera. Por el momento vamos a decirle que vamos a crear un controlador vacío. Y vamos a decirle, luego vamos a ver lo poderoso que son las otras opciones. Entonces vamos a decirle que vamos a agregar. Entonces, si os das cuenta, ya aquí en la carpeta de controllers tenemos una cosa llamada home controller. Y el home controller es esta clase. Y esta clase, ¿qué está haciendo? Está haciendo un get al home. Entonces simplemente está diciendo que tiene un método que llama index. Y el método index que devuelve un action result. Y el action result que devuelve es una vista. Ahora, si ejecutamos esta aplicación, todavía nos va a sacar error. Vamos a ver por qué. Si la vuelvo a ejecutar, ¿por qué saca error? Porque no hay una vista llamada index. Entonces, ¿cuál es la cosa de esto? Que él empieza diciendo,
Él está ejecutando home controller y dentro de home controller tiene una vista que llama index. Ahora, voy a cambiar, voy a decirle que no me va a devolver un action resolve por el momento, esto después lo devolvemos, sino que vamos a decirle que nos va a devolver un string, y el string que nos va a devolver es, vamos a devolver lo siguiente, vamos a volver aquí una etiqueta h1 que se llame hola mundo. Tenemos que hacer el hola mundo en todo, ¿cierto? Este no nos puede faltar, con este hacemos el debut en cualquier cosa que programemos. Ahora sí, si le decimos play al proyecto, entonces ustedes dan cuenta que ahí sale hola mundo, esa es nuestra vista. Bueno, este es un proyecto muy sencillo que solo tiene controlador, no hay ni modelo ni hay vista, es el controlador el que está haciendo todo. Ahora, decirle hola mundo es el equivalente a decirle la dirección, decirle el last home, y es el equivalente al decirle el last home, el last index. Y realmente hicimos fue este llamado, hicimos un llamado a nuestro localhost, al puerto por el cual estemos saliendo, que ese se configura por allá en los archivos de configuración, al controlador home, a la vista index. Eso es muy importante lo que acabamos de hacer. Ahora, si nosotros quisiéramos cambiarle y que no dijera hola mundo, sino que dijera hola y nos saludara o hiciera otra cosa, yo podría decirle a este index que recibe un parámetro. Supongamos que este parámetro recibe como parámetro, que este método recibe como parámetro index, supongamos aquí se llama nombre o cualquier cosa, y aquí no le decimos hola mundo, sino que le decimos hola, y vamos a concatenar esto con la variable nombre. Ahora, si ejecutamos de nuevo la aplicación, play al proyecto, él por defecto sale hola pelado. Si yo le digo hola, si aquí en la dirección le decimos el last home, sigue saliendo hola. Si le decimos el last home, el last index, te sale pelado. Pero si le dijimos el last home, el last index, en cambio, y le decimos slash, aquí ya vendría el parámetro Zulu. Se supone que este sería el parámetro que le mandamos, pero en cambio este tampoco funciona. Vea que no funciona. ¿Por qué? Porque el parámetro que está esperando, él está esperando que el parámetro se llame ID, no que se llame nombre. Entonces ahí tenemos un problema con el parámetro que estamos enviando. Entonces tenemos dos opciones. Una opción es venir aquí al row config y decirle que el parámetro ya no se llama ID, sino que el parámetro se llama nombre. O la otra opción es venir aquí al home control y vamos a cambiar esto. Vamos a decirle que el parámetro se llama ID. Listo. Ahora sí, vamos a probar nuevamente nuestro aplicativo. Y ahora sí, si le decimos hola, y si aquí le decimos el last home, el last index Zulu, ahí ya nos aparece hola Zulu. O si le decimos home, el last hola cualquier cosa, pues o hola Fernanda, ahí está. Entonces, si dan cuenta, ahí está. Entonces tenemos un controlador muy sencillo. Eso simplemente era para ver lo que funcionaba. Ahora, pero no me interesa manejarlo así. Vamos a decirle nuevamente que este método nos devuelva un action resolve, que es lo que vamos a devolver un action resolve, y aquí le decimos return la vista. Entonces vamos a decirle return view. Y entonces, ¿yo qué les dije? Que un controlador, por eso es muy importante que se llame home controller, va a manejar las vistas. Entonces, para crear la vista home es muy sencillo. Simplemente vamos a darle clic aquí donde dice index, y le vamos a dar clic derecho. Y aquí nos aparece agregar vista. Y cuando le decimos agregar vista, él nos dice nombre de la vista, index. Entonces, los nombres de las vistas tienen que corresponder. Los nombres de las vistas tienen que corresponder con lo que nos aparece en los Action Resolve. Cada Action Resolve es una vista diferente que estamos mostrando. Entonces ahora, él aquí nos hace varias preguntas. Primero, ¿cuál es el motor de vistas? Utilicemos Razor. Crear una vista fuentemente tipada. Esto es cuando le estamos pasando datos de un modelo. Entonces por el momento no le puedo marcar esto porque él nos va a decir cuál es el modelo. Y todavía no tenemos modelos ahí, entonces vamos a desmarcarle esto. Bueno, crear como vista parcial. Eso luego lo vamos a ver. Ahora y nos dice usar una vista de página maestra, de diseño página maestra. Desmarquémosle eso porque aún no tenemos vistas maestras. Entonces vamos a decirle agregar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él crea, si ustedes dan cuenta, dentro tenemos una carpeta home controller. Dentro de vistas crea la carpeta home.
y dentro de la carpeta home crea el index, que es la vista que vamos a ver. Esta vista, ¿qué es lo primero que tiene? ¿Qué significa este arroba abre llave cierra llave? La llave null. Es que le estamos diciendo cuál es el master page que va a utilizar esta vista. Como le dijimos que era no utilizaba master page, por eso nos lo está colocando vacío. Y ahora ya nos está mostrando aquí código HTML en nuestra vista. Nuestra vista lo que va a tener es lo que nosotros le decimos. Vamos a colocar aquí una etiqueta H1 y vamos a decirle aquí que vamos a crear el hola mundo. Volvemos a nuestro hola mundo. Ahora, si volvemos a ejecutar nuestro proyecto, ya no nos saca error y nos va a mostrar el hola mundo. ¿Por qué nos muestra el hola mundo? Por eso, porque estamos dentro de la vista home, estamos ejecutando el método index, que es el equivalente al hola mundo. Y en este modelo ya tenemos controlador y tenemos vista. Aún no hemos utilizado modelo. En el siguiente proyecto ya vamos a hacer un modelo. Bueno, entonces hay varias maneras de nosotros pasarle datos de una vista a otra. O sea, aquí porque creamos una vista, pero no dijera, no, es que yo quiero tener varias vistas. Entonces dentro de nuestro controlador vamos a modificarlo y vamos a crear, aparte de que tenemos la vista index, vamos a crear otra vista. Y la otra vista que vamos a crear, entonces simplemente voy a crear otro action result. Voy a copiar esto y vamos a crear otra. Ah, no, pero espérate que aquí hice un daño ni el berraco. A ver, ahí está. Voy a copiar esto y vamos a crear otro action result, y este action result lo vamos a llamar el about. Listo. Entonces creamos otro action result. Si hay otro action result es porque tiene que ir otra vista. Entonces simplemente le hago clic derecho aquí y nos está apareciendo eso. Le hacemos clic derecho a esta vaina y le decimos agregar vista. Entonces ya por defecto nos trae la vista about. Vamos a dejarle los parámetros como lo tenemos aquí. Digámosle que no vamos a usar una página maestra. Y aquí que nos crea la página maestra. Entonces simplemente voy a cambiar aquí donde dice index. Voy a cambiarlo por el título de esta va a ser index para identificar que llegamos a index. Y el about, vamos a colocarle aquí una etiqueta H1 que nos diga que hemos llegado al about. Y probemos. Al probar acá, usted ve que él por defecto llega a index, pero nosotros en nuestro controlador home ahora podemos también navegar al about. Y estamos llegando a la página about, y también por el controlador home podemos llegar al index. Entonces vea que aquí tenemos dos vistas. ¿Quién está escuchando las peticiones de esas vistas? El controlador. Y es muy común que cuando estemos utilizando aplicaciones en MVC probemos escribiendo ahí las direcciones. Más luego esas direcciones que estamos copiando directamente en el browser, pues obviamente van a ser link o van a ser reacciones de botones o de eventos que estamos realizando. Bueno, ahora hay una forma, yo tengo dos formas de comunicarle datos entre el controlador y la vista. Entonces esos dos objetos que tenemos aquí dentro del controlador, vamos a modificar inicialmente la vista lista. Entonces yo puedo tener, hay un objeto que yo puedo utilizar en determinado momento que se llama el viewBack. ViewBack es muy poderoso porque simplemente ViewBack yo le puedo establecer propiedades como yo quiera. Por ejemplo, nombres. Aquí colocamos Juan Carlos. Hola, Alejandro. ¿Me regalas aquí, por favor? Listo. Aquí le decimos ViewBack, nombres, Juan Carlos. Y este ViewBack, este objeto ViewBack, lo puedo utilizar en la vista. ¿Cómo lo utilizamos en la vista? Fácil. Vamos a irnos a la vista index. Y aquí en la vista index, después del H1, puedo hacer lo siguiente. Puedo escribirle simplemente, escribirle aquí hola, y le escribimos arroba. Ojo, el arroba significa que estoy interactuando con variables. Así como en JSP que utilizamos el corchete porcentaje. Aquí el equivalente es arroba. Entonces aquí le digo viewBack. Simplemente nombres. De esta manera estamos accediendo al viewBack de nombres. Vamos a probar a ver si funciona. Él nos debería mostrar ahí en el index algo. Y perfectamente entonces dice ahí hola Juan Carlos.
Ve que es un parámetro que pasamos, es una de las formas de pasar parámetros fijos desde la desde el controlador, se lo pasamos a la vista. El otro elemento que tenemos para pasar parámetros desde la vista al controlador es parecido, ya no es el viewDAC, sino que vamos a utilizar, pero tiene una sintaxis diferente, pero hacen exactamente lo mismo. Tenemos el viewData. Entonces en el viewData o viewData, como le quieran decir, ya podemos utilizar, pero podemos utilizar las variables con espacio en blanco. Tienen otra notación, por ejemplo, viewData mis apellidos, y aquí le coloco cualquier cosa, pongámosle por ejemplo Zuluaga Cardona, ustedes ya lo cambian por el nombre de ustedes. ¿Sí o qué? Entonces al decirle que le estamos diciendo viewData mis apellidos, este viewData también lo podemos jalar en el index. Entonces simplemente aquí ya no le decimos que vamos a decir el viewData, entonces le coloco un espacio en blanco, después le coloco, y aquí le coloco viewData, y entre corchetes le coloco el parámetro tal y como lo llamé, que se llama mis apellidos, y vamos a probar nuevamente. Entonces aquí estamos utilizando el objeto viewBack y el objeto viewData, en el cual me permite crear variables al vuelo. Entonces aquí ya aparece hola Juan Carlos Zuluaga Cardona. Bueno, ustedes dicen, bueno, pues esa bobada ¿para qué? Es muy sencillo lo que hemos hecho hasta el momento. Y aquí hasta el momento no hemos usado para nada, no hemos usado un controlador. Solamente no hemos utilizado, perdón, un modelo. Solamente hemos utilizado un controlador y una vista. Así con ese terminamos nuestro primer ejemplito de MVC 4. Ahora es demasiado cortito. Ahora vamos a hacer otra cosita mejor. Vamos a dejar esta aplicación así y vamos a usar otro. Pero antes de usar otro vamos a necesitar una base de datos, porque vamos a hacer una representación. Y en esta representación de la base de datos vamos a utilizar con una cosa que se llama el Entity Framework. Vamos a manejar el lado Entity, en el cual los datos, hasta el momento los datos los hemos manejado transaccionalmente. Hemos utilizado ADO.NET. Tenemos el adapter, tenemos la conexión, toda la joda. Vamos a cambiar eso. Ya no vamos a manejar los datos como si fueran tablas. Vamos a manejar los datos como si fueran objetos. Vamos a darle, ojo que este es un cambio de chip muy grande. Este es un rayonazo que le vamos a meter a ese cerebro, porque vamos a romper aquí muchos paradigmas. Entonces, lo primero, ejecuten su SQL Management Studio. Aquí está el 2012, este es 2008. La sala aquí son unas locuras, unas tienen 2008, otras 2012. Igual funcionan ambas, entonces no vamos a tener líos. Pensé que estábamos aquí con la 2012. Vamos a decirle aquí, vamos a conectarnos. Listo. Ajustame, por favor. Listo, entonces aquí en la base de datos vamos a crear una nueva base de datos, mis señores. En base de datos vamos a nueva base de datos, y la base de datos vamos a llamarla la base de datos, digamos, de seguridad. Por favor. Bueno, entonces lo que tenemos aquí, vamos a crear aquí una base de datos nueva. Bueno, ya la creamos, la base de datos de seguridad. Y dentro de esta base de datos simplemente vamos a crear un par de tablitas. La idea es que aquí creemos una base de datos que tenga roles y usuarios. Entonces en la base de datos roles vamos a crear, primero vamos con la tabla, vamos a crear una base de datos que tenga un campo llamado ID role entero, y vamos a decir que este campo de role sea una entidad, un identity. Entonces marcamos el identity en yes, en sí, y vamos a decirle que este campo se llama nombre role. Ok, y este lo vamos a poner en varchar. Supongamos aquí a lo petrolero, lo marco de 255, porque como es en varchar, me vale madres pues que gaste más o menos. Y vamos a colocar el campo de rol como clave primaria. Ahí vamos, ¿cierto? Fácil. Y esta tabla la vamos a llamar la tabla de roles. Esta es la que tiene pues los roles del sistema. Y ahora vamos a crear otra tabla, que es la tabla de los usuarios. Entonces simplemente vamos a decirle aquí en tablas, clic derecho, nueva tabla. Aquí vamos a tener el primer campo, es ID usuario. Manejémoslo entero.
y digámosle que el ID usuario es una identidad en verdadero. Vamos a marcarle un identity. Los campos van a ser nombres usuario, nvarchar de 255, no permitamos nulos, el campo apellidos usuario, también marquémosle nvarchar de 255, no le marquemos nulos, tengamos también el campo email usuario, nvarchar de 255, y aquí está. Y por último viene el campo del rol. Entonces el campo del rol tiene que coincidir con este porque lo vamos a relacionar. Entonces simplemente le decimos aquí y el campo del rol. Aquí vamos a decir que el código del usuario es la clave primaria. Y esta tabla la vamos a guardar como la tabla de usuarios. ¿Sí o qué? Ahí está. Hemos creado la tabla usuarios y la tabla roles. Ahora vamos a relacionar ambas tablas. Vamos a hacerle un nuevo diagrama de base de datos. Agreguemos ambas. Y cuando agregamos ambas tablas le vamos a decir simplemente que la tabla de roles se relaciona con la tabla de usuarios por el campo ID role. Y le decimos aceptar, aceptar y le damos aquí guardar. Aquí ya pongámosle pues cualquier nombre y listo. Hemos hecho esta belleza. Esta belleza le estamos diciendo que tenemos la tabla usuarios y roles. Bueno, creemos algunos registricos aquí a mano. En la tabla roles vamos a crear el primer rol, llamado, el primer rol va a ser administrador. El segundo rol va a ser, digamos, docente. El segundo rol va a ser estudiante. El cuarto rol puede ser secretaria. Entonces, sí. ¿Cómo? Para insertar los datos, ve, aquí en la tabla roles le decimos editar las primeras 200 filas. Y llegamos a esta cosita, listo. Ahora, lo mismo en usuarios. En usuarios vamos a editar las primeras 200 filas y vamos a colocar aquí algunos roles. Entonces, nombre del usuario, entonces coloquemos Fernanda. Apellido Martínez, es otra, tranquila, no sos vos. Email, coloquémosle fermar@gmail.com. Rol 1, el nombre del usuario Juan, apellido Zuluaga, código correo jzuluaga55@gmail.com. Rol 2, código 3, colocámosle Cristian Moreno. Es otro, no es el de aquí, tranquilos. Aquí llama Cristian @hotmail. Vea que el correo es diferente. .com, rol 3 y coloquemos aquí otro, cualquiera, por ejemplo aquí coloquemos Celia Cruz, correo Celia Cruz @yahoo.com. Rol 4. Listo, simplemente ¿qué hemos hecho hasta ahí? Simplemente creé unos registros. Ah, no, cualquiera, simplemente para la prueba no importa. Le coloqué 4 roles, del 1 al 4. Administrador, docente, estudiante, secretaria. Y usuarios quedamos con... un 2, 3, 4, pero ahí no importa. Lo que sí les pido yo es que cuando estén haciendo sus datos de prueba, se tomen el tiempito de escribir cositas. O sea, no lo hagan nombres, ABCF, no. Eso es muy feo, eso para probar, eso no... Eso toma muy poco tiempo, pero sí mejora, le ayuda a uno incluso. Eso es más después lo que pierde. Bueno, entonces simplemente era la base de datos. Ahora sí, volvamos a nuestro Visual Studio y creemos un nuevo proyecto. Porque ahora sí vamos a hacer un controlador. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser una aplicación .NET Framework MVC 4. Voy a llamarlo aplicación 2, aceptar. Y esta aplicación por el momento también la vamos a hacer
En este momento también la vamos a hacer vacía. Más luego ya vamos a disfrutar el poder de hacer una aplicación con plantillas. Por el momento me interesa hacerla vacía. Que esperemos ahí un tantito, él agrega unas cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, entonces lo primero es que en la parte de modelos, ojo pues lo que vamos a hacer. Vamos a crear un modelo que me represente los objetos de esa base de datos que acabamos de crear. Y él tiene una utilidad poderosísima para eso, que vamos a trabajarlo con una cosa llamada add entity. Entonces en modelos vamos a darle clic derecho y vamos a agregar un add.net entity model. Fíjate que esta vaina, clic derecho, vamos a agregar y aquí le decimos nuevo elemento. Y aquí en la parte de datos, aquí tenemos uno que es poderosísimo, que se llama un add.net entity data model. Vamos a trabajar con ese. No le voy a cambiar el nombre, simplemente lo vamos a dejar así tal como al. Le decimos aceptar y es lo siguiente que nos va a pedir es sobre si lo vas a generar vacío o si lo vas a generar sobre una base de datos. Vamos a trabajarlo sobre base de datos. Y él aquí nos está pidiendo una cadena de conexión que se las está jalando del web.config. Como no tenemos cadenas de conexión en el web.config, tenemos que decirle que vamos a crear una nueva cadena de conexión. Y aquí hacemos pues lo propio, le decimos que es Microsoft SQL Server. Nombre del servidor, utilicemos puntito y aquí ya nos actualiza a seguridad, aceptar. Y él nos sugiere un nombre, él dice, ¿cómo lo quieres llamar? Y él por defecto nos coloca el nombre de la base de datos y coloca el sufijo entities, lo voy a dejar así. Mi modelo se va a basar en ¿qué? En seguridad entities. Listo, muy bien, entonces vamos a decirle aquí siguiente. Ahora más luego, él nos dice que qué voy a utilizar yo en mi modelo, entonces vamos a marcarle que vamos a utilizar la tabla roles y la tabla de usuarios. Listo, y aquí él nos dice que cómo se va a llamar el modelo. Y el modelo lo vamos a llamar seguridad model. Ojo con esos nombres, esos dos nombrecitos que tenemos ahí. Uno se llama security entities, no, se llama no security, se llama seguridad entities, porque así llamamos la base de datos. Y el otro se llama seguridad model. Entonces tenemos seguridad entities y seguridad model. Ya le podemos dar finalizar. Y aquí pasa algo maravilloso. Cuidado con esto, aquí mucha gente llora. Si usted es sensible, le aconsejo que saque su pañuelo, porque lo que acaba de pasar aquí es algo hermoso. Vea lo que pasó. Bueno, él aquí está sacando una advertencia de seguridad. No le paremos bolas a eso. Aquí que nos está mostrando, ojo, nos está creando, él nos creó dos clases. Eso no son tablas. Son clases, ojo, vamos a darle un manejo objetual a los datos. Él nos genera una clase roles y una clase usuarios. Es tanto así que si ustedes se fijan en el modelo tiene aquí las dos clases. La clase roles, él aquí ¿cómo es que nos la pone? No se puede navegar, ¿cómo es que nos la pone por acá? Él aquí tiene la clase, dentro del model context, dentro del seguridad entities, él tiene la clase roles y tiene la clase usuarios. Entonces ojo que es bien, aquí tenemos dentro de roles, él nos mapeó aquí los roles como si fueran objetos. Vea, él nos está diciendo el ID role y el nombre role, y vea que le está definiendo las propiedades get y set. Y lo mismo para la tabla para la clase usuarios. Vea que la clase usuarios está definiendo el modelo. Normalmente nosotros primero creamos la base de datos y después creamos el modelo. Luego vamos a hacer lo contrario. Vamos a crear las clases y sobre las clases que creemos que él nos pone la base de datos. Puedo hacer la inversa también. Vea que aquí hicimos base de datos. De base de datos pasamos al modelo. Pero lo vamos a cambiar en otro ejemplo que vamos a hacer. Creamos las clases y luego le decimos sobre las clases que yo creé, créame la base de datos. También podemos hacer eso. Bueno, entonces por el momento simplemente dejemos el modelito ahí. Él nos hizo unos códigos bien importantes. Vamos a guardar aquí, voy a ir cerrando esas cositas. Y listo. Ahora sí. ¿Qué es lo que podemos? Ya tenemos un modelo. Como ya tenemos un modelo, ahorita sí vamos a crear
ahora sí vamos a crear un nuevo controlador. Y el nuevo controlador lo vamos a llamar usuarios, porque es un controlador por usuarios. Entonces vamos a crear un nuevo controlador y este controlador se llama usuarios controller. Listo. Y cuando le decimos que vamos a crear un usuarios controller, vamos a decirle agregar. Ojo, no le podemos quitar esa palabrita por nada del mundo, esa palabrita que dice controller. Entonces ya dentro de controllers, él ya nos creó dentro de modelos tenemos el modelo 1. Y dentro de controllers tenemos el usuarios controller. Ahora, a este controller vamos a crearle una vista. Entonces cuando creamos esta vista, vamos a decirle agregar vista. Vamos a agregar la vista index. Y aquí vamos a decirle que vamos a crear una vista fuertemente tipada. Y él nos pregunta, bueno, ¿y de quién vas a tipar esa vista? Bueno, aquí aún no nos saca nada porque necesito hacer un pasito previo a esto y es compilar el proyecto. Vamos a decirle aquí que compile la solución para que me actualice las clases. Ahora sí, después de que me actualice las clases ya le podemos decir clic derecho al index y vamos a agregar una vista. Y la vista que vamos a crear, vamos a decirle que vamos a crear una vista fuertemente tipada. Y la vista que vamos a crear fuertemente tipada está basada ¿en qué clase? Vea que ya reconoce en la clase usuarios. Y quitémosle lo de página maestra porque aún no tenemos página maestra. Agregar. ¿Qué os das cuenta aquí? Aquí dan cuenta que él simplemente lo que creó fue la vista y en la vista creó el modelo de usuarios. Ahora, para que esto no falle, porque va a fallar, aquí tenemos un controlador que es el controlador de usuarios. Entonces, en el ruteo, en el row.conf, vamos a tenerle que decir que el controlador que va a buscar no es el controlador home, sino que el controlador por el cual va a arrancar es un controlador llamado usuarios. Ojo, el controller se llama usuarios controller, pero solamente lo utilizamos ahí con el sufijo controller. De resto no le ponemos la palabrita controller, lo vamos a referir como el controlador usuarios. Solamente nos queda ahí en el nombre de la clase. Es un estándar que maneja el patrón de diseño. Bueno, ¿esto para qué? Ahora sí, vamos a probar el controlador para que nos muestre los diferentes usuarios que tenemos. Entonces, vamos a irnos nuevamente al controlador y aquí en el controlador vamos a hacer una cosa bien bacana. Es que vamos a crear vamos a hacer un instanciamiento de esas entidades. Recuerde que el modelo es la representación de los datos. Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí? ¿Cómo fue que nosotros llamamos a nuestras entidades? Seguridad entities. Entonces vamos a decirle que de la clase seguridad entities. Entonces vea que él no entiende qué es seguridad entities, porque hay que importar ese espacio de nombres. Pero si le damos control punto, ella nos dice que import que use MVC application 2 modelos. Entonces ya si nos reconoce seguridad entities, que fue como llamamos el modelo cuando lo estamos creando. Este seguridad entities lo vamos a llamar db de database y va a ser igual a new seguridad entities. ¿Qué es lo que pasa con este seguridad entities? Que él es capaz de tener un acceso a la base de datos. Ahora vean esta belleza. Esto es para llorar, pues esto es demasiado hermoso. Si le decimos db punto, vea lo que nos aparece por aquí. Nos aparece la tabla de roles, pero nos aparece como si fuera una colección dentro del objeto db. Y nos aparece también la tabla usuarios. Nos aparece como una colección dentro de la tabla de usuarios. Y dentro de esta colección tenemos un método que llama toList. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la vista de usuarios? ¿Qué le estamos diciendo a esa vista index? Le estamos pasando todos los usuarios que tenemos en la base de datos. Y cuando lo pasamos como una list, ¿qué estamos pasando? Estamos pasando una lista del objeto usuario. Y el objeto usuario, vimos ahorita en la clase, es un mapeo de todos los campos que definimos de la tabla. Ahora, ya vamos, eso es lo que hace el controlador. Vea que el controlador, ¿qué hizo? Jaló los datos de la base de datos, los tiene ahí, ¡pum! Le dice, vista, usted tiene la pelota, muéstreme los datos. La vista que vamos a desarrollar
vamos a desarrollar la lógica de negocio para que la vista me pinte esa lista, me la pinte en pantalla. Entonces, ojo pues, vamos a irnos aquí a la vista. Entonces simplemente, volvamos aquí a la vista. Entonces, ojo, pero aquí esta vista tiene un problema. Que cuando dice NVC, esto se nos creó, esta lineecita se crea gracias a que le dijimos que era una vista fuertemente tipada. Esperen un momento. ¿Cuál es el lío que tenemos? Aquí el lío que tenemos es que cuando pasamos la vista fuertemente tipada, tenemos un problema que el estar preparado para recibir un usuario. Cuando decimos modelos, cuando decimos application, MVC application to models, usuarios, es porque él recibe un solo registro de usuarios. Necesitamos, pero esta vista, quiero que me los pinte todos. Entonces, si quiero que me los pinte todos, porque estamos pasando eso el usuario to list, estamos recibiendo una lista de usuarios, entonces tenemos que agregarle lo siguiente. Aquí vamos a decirle simplemente, vamos a marcarle, agregarle esta palabrita. Vamos a decirle enumerable, y el enumerable que vamos a colocar, vamos a decirle, esto quedó al revés, enumerable, y aquí si le decimos ya MVC Application 2 usuarios. De esta manera, ya estamos preparando la página para que nos muestre los usuarios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente, bueno, voy a cambiar aquí este nombre de index para que nos quede más bonito. Vamos a ponerlo usuarios. Y vamos a ponerle aquí una etiqueta H1 que diga usuarios. Y aquí en usuarios vamos a hacer lo siguiente. Con arroba, entonces aquí funciona lo mismo que las aplicaciones JSP que ustedes algo están familiarizados. Yo puedo combinar código HTML con código .NET. ¿Cómo lo cambiamos? Cada que vamos a inyectar código.net, lo hacemos con la sintaxis arroba. Entonces vamos a decirle arroba y vamos a decirle aquí, vamos a crear aquí un ciclo for each. Entonces aquí le decimos for each key. Cargamos una variable, puede ser la variable usuario in el modelo. ¿Por qué en el modelo? Porque el modelo es lo que le estamos pasando nosotros a la vista. Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí con ese usuario? Lo vamos a mostrar. Vamos a mostrarlo cada uno en un párrafo para que se vean bien bacanos. Entonces, ojo pues, ¿qué pasa si le decimos que muestre la variable usuario, punto, y ojo a esta belleza, ID usuario? Una belleza, ¿sí o qué? Después pongamos que nos muestre, pues después de esto, que salte de línea. Después que nos muestre arroba ID usuario. Voy a copiar esta línea que me sirve. Y después vamos a decirle que nos muestre usuario punto. Epa, que el BR está al revés, ¿sí o qué? Está malito el BR. Ahora sí, ya sí está bueno el BR. Vamos a decirle que nos muestre usuario. Después que nos muestre usuario, que nos muestre los nombres. Que nos muestre nombres usuario. Y después de nombres usuario, que nos muestre los nombres y pegadito ahí los apellidos usuario. Salta de línea. Después que nos muestre los nombres y que nos muestre el email del usuario. Email usuario, ojo. Y después que nos muestre el rol. Pero ¿qué pasa si le decimos que nos muestre ID rol? ¿Qué nos muestra ahí? Un número. ¿Será que es más bacano que nos muestre un número o que nos muestre el rol correspondiente del usuario? El rol, ¿sí o qué? Pero para hacer eso nos tocaría hacer un query, un inner join, ¿sí o qué? Ligar las dos tablas, ¿o no? Pues resulta que no. Ojo pues, lo que vamos a hacer aquí es la parte más bacana de la clase. No vamos a hacer eso. Como estamos manejando con add entity, las dos tablas están relacionadas. Vea lo que podemos hacer. Le podemos decir ID usuario, como usuario está relacionado con roles, simplemente le podemos decir punto, y aquí le decimos roles, punto, el nombre del rol. Y eso es tan poderoso que como las dos tablas están relacionadas, él sabe que los roles corresponde al rol, al nombre del rol del usuario que está relacionado. Y eso lo podemos manejar en ADO. Y eso lo hacemos ¿por qué? Porque estamos trabajando los datos, no los estamos trabajando transaccionalmente.
sino que estamos manejando los datos como clases. Y eso es un concepto muy poderoso que tiene esto. Entonces, ¿dónde nos quedó las instrucciones select, las instrucciones insert? Esas instrucciones desaparecen de ahora en adelante. Vamos a aprender a manejar AddoEntity, donde cuál estamos, aquí eso es puro lenguaje LINQ. Estamos trabajando ya los datos de manera objetual. Vamos a correr el proyecto a ver si es verdad tanta dicha y a ver si esto sí funciona. La vista usuarios, ¿qué nos debería mostrar? Una lista de todos los usuarios, ¿o no? Vamos a darle play al proyecto. Si ustedes lo ven, ahí está funcionando perfectamente. Entonces ahí nos está mostrando ID usuario. El primer usuario es administrador. Vea que no nos mostró el código 1, sino que nos mostró el nombre del rol. Usuario 2 es docente. Usuario 3 estudiante. Y usuario 4 es secretaria. Listo, señores. Por el momento, dejemos así. La próxima clase ya hacemos algo más poderosito con MVC. Este es el primer proyecto en el cual usamos un controlador, perdón, un modelo, un controlador y una vista. Luego ya haremos proyectos en los cuales manejemos varios controladores, varias vistas de un mismo controlador. Si te ha gustado, dale manito arriba. Sí, pregunta. Podrías ahora, este tema no entra en el quiz. O sea, este tema no entra. O sea, yo no les voy a pedir nada que hagan en MVC 4, pero les voy a poner a hacer un WSF, un servicio y un cliente que se consuma los servicios. Si usted considera que le queda muy fácil hacer su servicio que se consuma por MVC, lo puede hacer, no hay ningún problema. Y es muy fácil, ¿por qué? Agregamos una referencia del servicio y en el controlador le pasamos a la vista los datos que yo quiero que me muestre. O sea, cuando ya empecemos a manejar esto, se van a dar cuenta que esto no complica la vida. Esto antes le facilita a uno el desarrollo de las aplicaciones web. Listo, señores, dejemos así por el momento. No olviden darle manito arriba.